Take 5, where we aspire to give you a short break and provide 5 minutes of what we hope is educational, at least interesting information. Today I will be speaking with Judith Gomez and Paula de Rugama about Tarebox, their innovative microclimate frame design. They're based in Mexico and the interview is in Spanish, so we will include subtitles. Buenos días y bienvenidos a Take 5, a donde intentamos darles un breve descanso con 5 minutos de lo que esperemos sea educativo o por lo menos interesante. Hoy les presento a Judith Gómez y Paula de Rugama sobre su diseño innovador del marco hermético Tarebox. Buenos días a los dos. Buenos días. Gracias, Dani. ¿Cuándo es que desarrollaron Tarebox? En el año 2012 iniciamos la conceptualización y el desarrollo del producto considerando la conservación al lado de la ingeniería, pero en realidad fue hasta el año 2016 cuando mostramos el primer Tarebox como prototipo en una presentación de gala en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec a todo el mercado nacional. Fantástico. ¿Y dónde sale el nombre? El nombre surge de fusionar dos palabras, que el origen de Tares, que es la empresa de restauración con la cual colaboramos Judith y yo, con el taller de restauración de bienes culturales, y Box por hacer referencia a la hermeticidad y a la caja, ¿no? Como el marco hermético de donde vamos a conservar las piezas. ¿Y por cuál motivo lo desarrollaron? ¿Había un proyecto en especial? Sí, desde el 2010 estuvo desarrollando un proyecto en México, en el Archivo General de la Nación, donde yo trabajaba como jefa del departamento, y estos documentos fueron expuestos en Palacio Nacional, en la Galería del Palacio Nacional, donde Judith era la subdirectora de conservación. Entonces, al ver nosotros este proyecto que tenía tecnología un poco más complicada y más costosa, pues dijimos, es muy buena idea, pero ¿por qué no desarrollamos algo igual de tecnología mexicana, pero más a la mano de los museos y de la museografía en México? Entonces, de ahí surge la idea de desarrollar un proyecto o un producto que fuera, que mantuviera las condiciones de humedad al interior y que protegiera tu obra y que estuvieras tú bastante seguro de mantener ahí una obra que quieras exponer y que es una obra bastante delicada. ¿Y de qué está hecho? Está fabricado en metal, es una aleación de aluminio. El marco consta de 3 piezas, es una base, una platina y una tapa. La platina, que es la parte que va en el interior, tiene la función de sujetar y además suspender la obra. Tanto la base como la tapa presentan ventanas. Estas ventanas están, ahí se coloca el material de TrueView, ya sea acrílico o vidrio. También tenemos algunos elementos adicionales, como por ejemplo pueden ser los clamps o los sujetadores del bastidor, los cuales están fabricados con materiales, puede ser metal, polipropileno o policarbonato. En la base tenemos 2 zonas. La zona de la ventana es donde se va a colocar una tarjeta con el indicador de humedad relativa interna, la cual nosotros vamos a poder ver desde el exterior. También tenemos un área donde se coloca el ArtSort. El ArtSort va a ser este material que nos va a ayudar a controlar y a mantener una humedad relativa interna lo más estable posible. Estos 2 elementos son sujetados con unas pestañas de polipropileno. Ahora, todos los materiales que utilizamos para la fabricación del Tarebox fueron analizados en laboratorio con las pruebas ODI-Test y todos tienen, el resultado que son libres, inertes y completamente seguros para cualquier obra que podamos resguardar. Muy bien. ¿Y cómo es que hacen el sello para que sea hermético? Ok, tanto la base como la tapa tienen en la periferia un sello, está hecho de un silicón inerte y cuando se hace el cierre, se empalma la tapa encima, vamos a cerrar
en toda la periferia con unas cerraduras especiales, las cuales van a ser cerradas con una llave especial. Esta llave tiene la T, que es la T de nuestro logo, y entonces al momento de hacer el cierre perimetral, lo que vamos a provocar es que ambos sellos hagan contacto y entonces la hermeticidad se logra. Esto lo hemos analizado puesto que hemos sometido el producto a una prueba de inmersión en agua. Ha estado hasta día y medio debajo del agua y no hay penetración de líquido. Es realmente increíble, increíble. Aquí se ve un poquito el detalle, ¿no? Del Artsorb y el indicador de la humedad relativa. ¿Ustedes ofrecen servicios de cambiar estos materiales después de tiempo o no? Sí, lo que nosotros sugerimos es un cambio mínimo de cada 2 años, tanto del Artsorb como del dosímetro, y la idea es estar en comunicación con el cliente y también lo que sugerimos y hacemos es un registro de color, el registro colorimétrico, antes de meter el documento o la obra al Tarebox, en el tiempo en que va a estar exhibido, y a los 2 años sugerimos que se vuelva a hacer este registro para estar observando y valorando los cambios que pueda haber, ¿no? Que sean los mínimos. Fantástico. Bueno, aquí creo que también podemos ver un poco en más detalle cómo se sujetan los bastidores y las obras gráficas, ¿no? Que hay 2 formas distintas de sujetar la obra. Bueno, muchísimas gracias a las 2. Realmente fue un placer tenerlas. Y si hay alguna pregunta, me imagino que pueden comunicarse con ustedes sobre esta dirección que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? En inglés o en español. Sí. Muy bien. Así es. Muchas gracias, Yadin. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.